Solo vos me acompañás, Camila, ¿no? Siempre con la cámara, qué grande, ¿eh? Todo igual, ¿eh? Em, bueno, para quien no me conoce aquí presente o quien lo vea después grabado, el teórico mi nombre es Gastón Prat, y voy a dar el teórico del día de hoy, que es haciendo una introducción de Hesíodo, básicamente, como les decía, teogonía y trabajos y días. Bien, bueno, lograron salir aparentemente en lo que no fue un nostos eterno de Odiseo, sino que lograron salir de la Odisea. No sé si es bueno. Llegamos a lo que normalmente se denomina, ¿sí? Dentro de la épica arcaica, épica teogónica o épica didáctica. Seguimos en el periodo arcaico. Y ya lo que estoy diciendo es bastante problemático si llamar a la poesía de Hesíodo épica, ¿sí? Incluso Aristóteles en los primeros ahí pasajes de la poética, habla de a veces que la clasificación de algunos autores corresponde más al metro que al contenido. Bueno, en este caso, Hesíodo sigue siendo, ¿sí? Hexámetro dáctico, al igual que Homero. Pero se ha hablado de épica teogónica o épica didáctica, básicamente por, de alguna manera, pertenecer a este metro, pero el contenido va a ser bastante diferente en algún sentido. También sería objetable lo que estoy diciendo. Si quieren más feliz, un poco lavarse las manos en vez de llamar épica didáctica, en el caso de trabajos y días, o épica teogónica, en el caso de, aunque también se le podría llamar épica didáctica en algún sentido, no tan fuerte como trabajos y días, pero sí al menos en alguno, en teogonía, pueden llamar poesía didáctica, poesía teogónica. Sí, ahí se lavan un poquito las manos, pero bueno, también alguien les podría objetar que básicamente también pertenece al mundo de la épica en algún sentido, que en todo caso ahora iremos viendo cuando lleguemos a los textos. Bien, bueno, esto por obviamente a lo que sería la épica heroica, ¿no? La épica teogónica o didáctica. Nosotros vamos a trabajar con teogonía y trabajos y días de Hesíodo. Hay otras obras, en todo caso después vamos a hablar un poquito más, o a marcar algunas notitas de ellas, como por ejemplo Escudo o Certamen, que obviamente no pertenece puesto a Hesíodo, pero se ha metido en lo que se ha denominado el corpus hesiódico, ¿sí? Corpus hesiodicum, si quieren. Bien, al igual que Homero, ¿sí? Así como en el podcast estuvieron viendo durante muchas clases, se habla de una cuestión o de cuestiones homéricas, también en Hesíodo vamos a tener la cuestión o cuestiones hesiódicas o hesiódicas, ¿sí? Por supuesto, lo primero que se va a atender es a la existencia de un poeta de carne y hueso llamado Hesíodo. Algo que a algunos ya le puede llamar la atención, pero que pueden decir, digamos, pero ¿cómo? ¿No es que ya aparece Hesíodo con su persona y todo? Bueno, ahora lo veremos, porque podríamos estar hablando en todo caso de un poeta mítico, ¿sí? Y que no coincidiría en carne y hueso, por decirlo de alguna manera, con este último poeta recopilador o sintetizador de toda la tradición, de la cual Hesíodo o el poeta eh, al Monte Icón, digamos, constituye simplemente un poeta mítico. Bien, con respecto también a el tema de la datación y la puesta por escrito, si se trata de un poema que fue dictado o se trata de un poema de un poeta letrado. Y también tenemos, obviamente, al igual que en el caso de la cuestión América, que bueno, ese problema de alguna manera ya ha sido superada por las cuestiones de la oralidad, pero también tenemos una distinción entre los unitaristas y los separatistas,
Sobre todo porque, bueno, en la teogonía, no sé si es que ya tuvieron el placer de leerla, o el placer como se llame, vamos a intentar amarlo parecido, ¿eh? No sé si ya tuvieron la oportunidad, pero bueno, a primera vista, ¿sí? Se presenta una amalgama de secciones, una juxtaposición de relatos, ¿sí? Que parecerían no tener mucha cohesión, así que no hablemos ni de coherencia. Ahora, los argumentos unitaristas, es decir, que todo eso es un solo poema, el argumento más fuerte es que, digamos, el poema se construye no a partir de la unidad narrativa, sino a partir de la unidad temática, ¿sí? Esto es algo que diferenciaría a Hesíodo de Homero, donde claramente en Homero sí hay una necesidad de una unidad narrativa para sostener la unidad del poema, ¿verdad? Bueno, y después también en estas cuestiones hesiódicas tenemos las fuentes o modelos que Hesíodo tiene a su alcance, ¿sí? Para la composición de los poemas. Bien, con respecto a la existencia real de Hesíodo, les decía que a primera vista uno dice, bueno, ya podemos extraer ciertos datos biográficos, ¿sí? Y el histórico incluso, del poeta a partir de los poemas mismos, ¿sí? Está ahí. Ahora bien, que se hable, les decía, en la teogonía, de un pastor en un Helicón o en una aldea de Ascra, no prueba nada o no probaría nada en cuanto a la existencia real, ¿sí? Como decíamos, un poeta de carne y hueso, o incluso de su misma autoría. Eh, un personaje inventado, ¿sí? Puede ser efectivo en tanto pretensión unificadora del poema. Ahora, digamos, no significa esto que haya que descartar los datos que se toman como biográficos, no significa que haya que descartarlos. En todo caso, ahora vamos a ver si esos datos biográficos no constituyen, digamos, un elemento significativo e importante para la interpretación de los poemas. Con respecto a la datación, las cuestiones homéricas que veníamos marcando en este índice, el contexto mayoritario, ¿sí? Ubica a Homero, Ilíada, Odisea, Hesíodo, Teogonía y trabajos civiles, y bueno, los llamados himnos homéricos, la lírica, etc. Estamos hablando de mediados, fines del siglo VIII al siglo VII antes de Cristo. Ahí, digamos, palo y palo con Homero, ¿sí? Eh, y esto básicamente, así, generalmente, algunas razones generales, vale la paráfrasis, tiene que ver con que Hesíodo está en cercanía con muchos géneros literarios que se consideran un tanto más tardíos, ¿sí? Hay una cierta convivencia sí, de una amalgama, así como hay amalgama de secciones, también hay amalgamas de géneros y subgéneros de poesía, como la poesía teogónica, la hipnódica, didáctica, la poesía sapiensal, la lírica, bueno, en fin. Otro es el análisis lingüístico comparado que se ha hecho de lo que sería la poesía hesiódica, la poesía homérica, la lírica y en general, un examen que ha realizado Richard Bianco, ¿sí? Que, digamos, de alguna manera terminaba de postular esta cronología relativa, ¿sí? No establece en qué siglo, pero sí entre los diversos autores, quién está primero y quién está después. Em, eh, También, digamos, tiene que ver con cierta proximidad que se le ha atribuido a Hesíodo la lírica, ¿sí? En todo caso, insisto, vamos a ver cómo eso se da en los textos, lírica de la cual ya empezamos hoy en los prácticos, no sé si alguno por ahí que está de otro práctico ya arrancó, pero bueno, en todo caso, simplemente van a ser algunas puntitas, no es que nos vamos a meter de lleno al género lírico como para que no se entienda nada. Y otra de las razones que habría que atender, ¿por qué no?, a la cuestión de, digamos, quién viene primero, si Hesíodo o Homero, y más allá del consenso mayoritario, bueno, para los antiguos también, ¿sí? El primero era Homero.
Ahora, no para todos los antiguos, ¿sí? Justamente es una discusión que vemos de alguna manera, se exhibe en el llamado certamen, ¿sí? En esta competencia agonística entre Homero y Hesíodo, donde ahí se manifiesta que esa era algo discutido ya en la antigüedad, la preeminencia cronológica de uno por sobre el otro. Ahora bien, más allá de los antiguos, más allá del consenso, como les dije, mayoritario, hay algunos por ahí, ¿sí? Que sostienen que no, que el primero, ¿sí? Entre Hesíodo y Homero es Hesíodo. A la cabeza está West, ¿sí? En un texto que tienen por ahí, The Date of the Iliad, ¿sí? De 1995, bueno, sostiene lo contrario, ¿sí? Y de muchos textos después desarrolla esta idea o, digamos, concluye muchas cosas a partir de esta premisa o de esta conclusión que luego la va a utilizar como premisa de otros trabajos, ¿sí? Y les decía que ahí dice, marca la preeminencia cronológica de Hesíodo. Básicamente, pueden ir al texto después si lo pueden buscar, dice que en los textos de Hesíodo, ¿sí? No hay pasajes que muestren la influencia de los poemas homéricos. Algo que en principio, según él, sí se da al revés. Es decir, en los textos homéricos sí vemos pasajes que claramente remiten a los poemas hesiódicos. Uno de ellos, y tal vez uno paradigmático, es Ilíada 18, 39-49, cuando se habla de las Nereidas, ¿sí? Que incluso fue atetizado, es decir, fue, digamos, determinado como una interpolación o como algo falso por Zenódoto y Aristarco, ¿sí? Recuerden esos gramáticos alejandrinos que editaban, estudiaban y comentaban los textos tanto de Homero como Hesíodo, y lo atizaron precisamente por su carácter hesiódico. Bueno, un argumento de West. Después tenemos otro argumento que es como que en Ilíada 8:16 hay una distinción, de una división en 4 regiones, como el cielo, tierra, Hades, Tártaro, que en Teogonía 7:20 se da el, la tierra, el cielo y el Tártaro, y dice West algo así como lo que se subdivide en 4 es posterior a lo que está en 3. Bueno, alguien podría objetarlo rápidamente, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Bien, bueno, esos son algunos de los argumentos. Hay otros y hay otros que acompañan, apoyan las tesis de West para sostener la preeminencia cronológica de Hesíodo por sobre Homero. Nosotros vamos a sostener la del consenso mayoritario. Ustedes, si les interesa, pueden seguir investigando por ahí y ponerse la camiseta que más gusten. Luego teníamos las fuentes o modelos para la composición de los poemas de Hesíodo, ¿sí? Y es muy importante, si bien es algo que también se ve en los poemas homéricos, hay una impronta muy significativa en los poemas de Hesíodo, una impronta, les decía, de tinte oriental, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver en cuanto a la composición de las cosmogonías, ¿sí? Los mitos de sucesión, están presentes en el poema, que claramente se pueden emparentar con textos del Medio Oriente como el Enuma Elis, ¿sí? En lo alto, el reinado de los cielos, entre otros tantos, ¿no? La pregunta es si, aceptando esta premisa de la influencia de Oriente en la poesía de Hesíodo, es si llegaron directamente, ¿sí? A Hesíodo, o si no ingresaron antes en el mundo griego y luego, digamos, la recepción que hizo Hesíodo fue tamizada, no quiere, por la cultura griega. O si uno diría, no, en realidad no hay una recepción micénica, ¿sí? Con claros, evidentes y probadísimos contactos con el mundo oriental, desde Creta, Egipto hasta Fenicia, y si no se da más bien por ahí. De alguna manera esto podría estar, si uno quiere, pegado a la opción 2, porque los micénicos, más allá de las cuestiones, pueden llamarse pregriegos o griegos mismos, porque hay una continuidad. Bueno, no vamos a volver sobre esas cuestiones homéricas, pero las tienen ahí ustedes.
Bien, y esto, a su vez, estas últimas influencias que marcamos del quinto oriental, nos lleva a otras cuestiones importantes para la composición de los poemas, el tema de la escritura o la fijación por escrito. Si uno toma en cuenta este influjo de la cultura oriental en la composición de los poemas homéricos, ustedes piensen que, como les mencionaba hoy en el práctico, la cultura de Medio Oriente, ¿sí?, no es una cultura de base o originariamente oral, ¿sí?, la cultura literaria. La cultura literaria, a diferencia de lo que nosotros vimos, ¿no?, en la oralidad de los poemas homéricos, estaba transmitida por medio de la escritura, por medios de escribas, en muchísimos casos bilingües, ¿sí? Y bueno, les decía entonces que así como puede haber una influencia de los mitos, les decía las composiciones de teogonías o mitos, también puede haber influencia de la técnica, lo cual llevaría a pensar que Hesíodo claramente, o la composición original de los poemas de Hesíodo, pudieron llevarse a cabo mediante la escritura. Esto igual no se opone a que el poeta no sea quien los hubiese escrito, sino que los pudo haber dictado, ¿sí? Y entonces sí, la más aceptada, ¿sí?, es que la poesía de Hesíodo se compone, ¿sí?, mediante textos literarios o mediante el influjo de textos escritos del Medio Oriente. Y esta difusión también de las doctrinas cosmogónicas que se ven en los textos de Hesíodo, la sucesión de dioses, es algo que también se da por medio, insisto sobre lo mismo, de poemas recitados en Medio Oriente en el contexto de las ceremonias de culto, ¿sí? Las más paradigmáticas son las fiestas de Akitu, ¿sí?, en Babilonia, donde asistían los griegos, a veces como meros viajantes, y también podría ser el caso que fuesen como embajadores, ¿sí? En texto, si les interesa este tema, sobre estos vínculos entre, entre la cultura griega y la medio oriental, y medio oriental, bueno, también es un problema muy grande, ¿no? Texto del 2016 de Bach-Varova, si quieren, que se llama From It to Homer, The Anatomic Background of Ancient Greek Epic, ¿sí? Es muy interesante, a quien le interese. Y bueno, entonces, en este contexto de influjo oriental, aparecería Hesíodo, ¿sí?, reformulando. Ya voy, si vas a hacer una pregunta, ya voy, reformulando, ¿sí?, no es un mero copy-paste, ¿sí?, reformulando o plasmando en términos griegos, ¿sí?, lo que serían estas teogonías o mitos de sucesión orientales. Y ya te dejo lo último, con respecto a la escritura, esto es algo bien anecdótico, pero bueno, se dice que en realidad Praxífanes, ¿sí?, en el siglo III a.C., un peripatético, es decir, un discípulo de Aristóteles, visitó el monte Helicón y, digamos, ahí conoció, se dice, aparentemente lo que sería el texto original de Hesíodo, que estaba escrito en plomo, que los sacerdotes a los que llegaban les mostraban. Bueno, obviamente esto no tiene ninguna credibilidad científica, aunque podría ser que sucediera eso, lo que no es creíble es que ese texto de plomo fuese el original escrito por Hesíodo. Sí, Emilio. No, sí, Gastón, te Nos, iba a preguntar si podías repetir el nombre del libro, de la relación entre sí, Grecia y... fue Hitit, o Hitit, ¿cómo se pronuncia? Hitit, bueno, Perdón, eh, ¿lo podrías escribir en el chat mejor? sería mejor eso, ¿no? Sí, sí, mejor, así. Claro. Gracias. Lo único me va a llevar, a ver, no sé cómo está mi presentación, pero vamos así. TAG 4A 2016.
Ahí está. Supongo que obviamente se lo pueden bajar de una cosa que, ¿cómo es? Creo que es así. Box, creo que es algo así. Es algo como. Bueno, el Libgen debe estar. Lo que pasa es que el Libgen está medio extraño. Ahí en Beox es como súper cómodo, como más pochoclero. El otro es como más TOS. No sé si alguien sabe lo que es el TOS, pero bueno. Mis años me hacen saberlo. Bien. Ah, ah, ah. Bueno, este influjo oriental, pues no es que sea esbozado porque sí, porque le parece a alguien, ¿no? Hay muchas similitudes con la poesía de Hesíodo, sobre todo. Tenemos como los proverbios generales, ¿sí? De las 24, perdón, colecciones sumerias, tenemos consejos de un pesimista. Yo se las tiro, cualquier cosa si les interesa pueden ir, incluso el expositivo está publicado, si les interesa, si no importa, pero se los tiro. Consejos de un pesimista decía que es un poema asirio, consejos de un padre a un hijo, consejos de sabiduría. Bueno, toda esta literatura didáctica o literatura sapiensal, ¿no? Sapiencial se dice, ¿no? Sí, bien. Y también consejos a un príncipe, donde se ha visto cierto paralelo, ¿sí? Con, digamos, los consejos o los dichos de Hesíodo a los reyes, a los basileis en trabajos y días, ¿sí? E incluso, digamos, se ha visto como cierto paralelo con la lírica griega, incluso la teocnidia, estos consejos, sí, que calculo que en griego 1, ¿no, Camila? Vimos ahí, veamos a Teocnis, ¿no? En griego 1. Bueno, en fin. Pero bueno, igual estas relaciones, Gastón, sí, quería hacer una pregunta, quizás era más pertinente hacerla cuando estábamos viendo Homero, pero ya que estamos de alguna manera haciendo una afiliación entre la cultura oriental y Hesíodo, ¿por qué eso no se hace, por ejemplo, respecto de Homero con el poema de Gilgamesh? ¿no? Cortita, esta. No, la respuesta es se recontra hace. Sí, sí, por supuesto que se hace con Homero, con la poesía sumeria, bueno, babilónica también, con el poema de Gilgamesh, la Odisea, el retorno del héroe. Eh, lo que yo marcaba, lo que yo le dije, creo que está grabado por ahí, ojo, que en Hesíodo, digamos, es mucho más claro y hay un consenso mayoritario más marcado, ¿sí? Con respecto al influjo oriental. Con respecto al influjo oriental sobre Homero, es un tema más espinoso y más discutido, y donde se ponen argumentos sobre la mesa que vuelan de todos lados dardos, ¿sí? No significa que aquí no vuelen dardos, porque todo esto que yo dije de los proverbios generales y todo eso, se establecen los parangones, pero digamos, no se termina de probar, no es que son argumentos recontra sólidos, ¿sí? Simplemente son un poco más sólidos y toda la crítica tiende a aceptarlos, no tanto como en el caso de Homero. Ojo, en el caso de Homero sí hay muchísimos adherentes, ¿sí? Al influjo oriental. El primero de ellos, de la mano de West, ¿sí? Es Burkert. Ustedes pueden leer libros muy interesantes como De Homero a los magos, de Burkert, ese no lo escribo, De Homero a los magos. Otro muy interesante libro de Burkert es más allá de cultos mistéricos antiguos, que también es muy interesante, con respecto a este tema, la revolución orientalizante, ¿sí? Donde ahí sí vas a tener, claro, claras referencias y, digamos, una posición tomada con respecto a claras influencias del pensamiento oriental sobre Homero, ¿sí? Pero cerrar, porque es un tema aparte, ¿sí? Vos dijiste el Gilgamesh, ¿sí? Y supongo, aunque también se ha trazado paralelos con Ilíada, pero bueno, supongamos con Odiseo, ¿sí? Un argumento en contra de eso es, bueno, el Gilgamesh u Odiseo, no hay un parangón, una clara influencia, una relación evidente, sino que
ambos poemas están presentando lo que se denomina universalia, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es universalia y bueno, sucesos, personajes, episodios que se han dado en diferentes culturas sin que éstas tengan contacto alguno o se conozcan. El caso ese que vos nombraste es el paradigmático. Un héroe que va a una guerra y vuelve, y cuando vuelve a su hogar en el medio le van pasando un montón de situaciones que él tiene que ir resolviendo. ¿Sí? Entonces, alguien en contra de la influencia oriental, en el caso sobre Homero, te diría, no, eso no es un parangón evidente, eso es un universalia. ¿Sí? Pero bueno, es todo un problema, Leonardo, pero es totalmente válida tu pregunta, por supuesto. ¿Sí? Bien, y bueno, tenemos en Trabajos y Días claramente ¿no? la influencia, en principio, uno diría, por todo lo que acabo de decir, del calendario agrícola, que tiene un montón de precedentes en los textos sumerios, egipcios y mesopotamios, ¿no? Con respecto al modelo homérico, sí que puede haber influenciado a la poesía hesiódica, bueno, West, ya vimos, estaría totalmente en contra, ¿verdad? Pero uno diría, aceptando la preeminencia cronológica de Homero sobre Hesíodo, eh, bueno, que hay desarrollo de dioses y episodios cosmogónicos que se presentan en los poemas homéricos, es decir, hay un episodio que está, digamos, con cierto conato, es decir, que llega hasta ahí y viene Hesíodo y lo desarrolla. De hecho, hay alusiones, ¿no? en la Teogonía y en Trabajos y Días a la guerra de Troya. Pero ¿por qué esto no es un argumento para sostener la influencia de Homero por sobre Hesíodo? Les pregunto. Si se habla incluso de Aquiles, se habla de la guerra de Troya, de Helena. Pregunta del final esta. Dale. A ver quién responde. ¿Por qué Eh, esto no prueba? Homero no dice él mismo que va a cantar algo que sucedió hace mucho tiempo. ¿Sí? O sea, no sería como una prueba de que es algo mucho más previo. Bueno, sí, exacto, pero yo me refiero puntualmente que había circulando en la oralidad, digamos, otros textos orales, ¿sí? Quiero decir, la influencia no necesariamente tiene que ser de Homero, sino de poetas, de aedos o de los cantos orales que la tradición ha transmitido, ¿sí? A lo largo de siglos, que no necesariamente tiene que ser Homero, ¿sí? O sea, puede verse un influjo, obviamente, de la tradición épica épica, pero que no sea épica homérica. Y yo puedo hacer esta distinción porque ustedes estuvieron viendo con Alejandro, estuvieron viendo en los prácticos todas las cuestiones homéricas, estuvieron viendo, digamos, el enfoque neolítico, ¿sí? Supongo que me entienden perfectamente de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Sí? Sí, o sea, se podría Respondiste bien, pensar. Candela, ¿eh? Ojo, perdón, simplemente reforcé o ordené a mi modo lo que vos dijiste, pero lo dijiste muy bien, ¿eh? Sí. No sé si Belén está haciendo un ruido que es una pregunta o simplemente es una interferencia, ruido de masa con una guitarra mal conectada. No, perdón, hay mucho ruido, no me di cuenta. No, Bueno, nada, sí. decía que, o sea, si se puede pensar entonces que son dos autores que están tomando elementos de la tradición oral que recorre el momento, pero que no necesariamente están relacionados entre sí. ¿Te referís a Homero y Hesíodo? Claro, claro. Sí. Perdón, era un poco obvia, pero lo que pasa es que cuando hablaste de eso me fui pensando en Medio Oriente y sí. Sí, obviamente. Sí, la respuesta es sí. Eh, Dijiste algo así como del momento, y ahí es lo único que me hizo un poquito de ruidito, porque más que del momento, del momento, digamos, de varios siglos, ¿no? Estarían Claro, recopilando. claro. Sí, obviamente en su momento, lo agarran en su momento, en su vida, pero de Claro, alguna en el manera momento en que posiblemente hayan vivido estos autores, si es que Eso, realmente existieron, etcétera, etcétera. muy bien. Bien. Las, digamos, todas las, ¿cómo lo formulo? Todas estos pasajes que aparentemente estarían en la obra de Hesíodo y que harían referencia a los poemas homéricos, han sido estudiados o postulados, si uno quiere, porque West los rechazaría, por
Solmsen, en un texto muy viejito, pero bueno, es el primero que empezó a marcar esto fuertemente, que se llama Hesiod and Scylus, Hesíodo y Esquilo, que es del 49. Bueno, se ve también los proemios generales de la Ilíada y la Odisea, por oposición a los proemios más concretos, ¿sí? Más especificados de Hesíodo, ¿sí? A las musas icónides, al momento, ¿sí? Y volviendo a lo que hoy estábamos hablando en los prácticos, y esto es uno de los argumentos que ha llevado a plantear que de alguna manera Hesíodo está acercando a la lírica, ¿sí? Lo que hoy marcamos en el práctico de digamos, esta función para el kairos, para el momento puntual y concreto, ¿sí? Y por último, se ha visto también en los discursos homéricos cierto paralelo con las exhortaciones a Perses en trabajos y días. Y último, de las influencias sobre Hesíodo, podemos ver también a otro actor fundamental que es la poesía teogónica, un género bastante desarrollado ya en el periodo arcaico, que se ve claramente en otro género que es la himnodia, y como ustedes pueden ver en el himno homérico a Hermes, en los versos 426 a 33, donde se habla, digamos, de cómo Hermes encanta a Apolo con un canto teogónico, ¿sí? Bien. Bueno, habíamos mencionado entonces a la teogonía y a los trabajos y los días como los dos grandes poemas de Hesíodo, sobre los que no se discute su pertenencia a un mismo autor y compositor, como sí puede darse en el caso de Homero con respecto a la Ilíada y la Odisea. Ahora, más de eso, técnicamente vamos a llamar a Hesíodo, ¿sí? Por cierta comodidad, como también lo hacemos con Homero, para hablar de estos poemas de la teogonía y los trabajos de días. Ahora bien, como mencioné al principio, seguimos con estas estructuras retroversivas, ¿no? Que vamos para atrás y vamos para adelante, bien, como los astros. Decía que conservamos otros poemas de Hesíodo y otros fragmentos, perdón, de Hesíodo, dije, ya lo dije mal, que sabemos que no, o hay consenso mayoritario en que no pertenecen al mismo autor de trabajos y días de teogonía, y se les da el nombre de pseudo-hesíodo o poema pseudo-hesiódico. Y en este caso hablamos, así como hablábamos de un ciclo épico, ¿sí? Podemos hablar, si uno quiere, de un ciclo hesiódico, o bueno, lo que les mencionaba antes, ¿no? El corpus hesiodicum, constituido por teogonía, trabajos y días, escudo y las eas. Certamen, en todo caso, iría aparte porque claramente es un poeta que habla de los dos poetas, ¿no? Bueno, en fin. También tenemos el catálogo de las heroínas, que se anticipa los versos finales de la teogonía, y dice: y ahora celebrad la tribu de mujeres, musas olímpicas de dulces palabras, hijas de Zeus, portador de la égida, ¿sí? Así termina la teogonía, que la crítica en general atetiza, ¿sí? Suprime esos versos por tratarse aparentemente de versos, sí, interpolados por un autor que en algún momento los quiso incrustar ahí para contar a los poemas, ¿sí? Tanto la teogonía como el catálogo de las heroínas, que es otro de los textos que tenemos fragmentariamente por ahí, ¿sí? Bueno, y con respecto a la autenticidad de Escudo, ¿sí? Que son más o menos 480 versos, bien ya es algo discutido en la antigüedad, ¿sí? Apolonio de Rodas incluso y Estesícoro lo dan por auténtico de Hesíodo. Acá en la Universidad de Buenos Aires tenemos a un colega, el señor Guillermo Pisani, que trabaja, ¿sí? El escudo de aquí, escudo de Aquiles, el escudo de Heracles, ¿no? El escudo de Hesíodo,
Es el escudo del autor Hesíodo, quiero decir, o pseudo Hesíodo. Así que si les interesa, búsquenlo y seguramente tendrá muchos trabajos. No sé si ya está terminando o terminó su tesis doctoral al respecto. Y después, por último, tenemos otros fragmentos aparentemente atribuidos a Hesíodo, de los cuales solamente tenemos noticia por meras alusiones, como los consejos de Quirón, las bodas de Seix, discursos, los grandes trabajos, los alfareros, la astronomía, que no es menor eso, porque ustedes han visto, o hemos visto, creo que en griego 3, algún teórico por ahí, de Arato, cómo Arato va a ser alguien que va directamente a brevar a los poemas de Hesíodo. Tal vez este poema cayó en manos de Arato y de ahí compuso sus fenómenos, ¿no? Bien. Bueno, este último punto, ¿no?, que estábamos marcando del catálogo de las heroínas como una interpolación, es significativo porque, a diferencia de los poemas homéricos, por eso precisamente que les decía, por la unidad narrativa que se da en los poemas, por oposición a la unidad temática que se da en los poemas de Hesíodo, estos últimos son más propensos a la interpolación, ¿sí? El hecho de que se presenten como una amalgama de cantos individuales, uno diría, yuxtapuestos, ¿sí?, hace fácil, ¿sí?, que se pueda interpretar o agregar una nueva sección, que no cambiaría tanto el sentido, sino de alguna manera simplemente extendería el poema. Es una pretensión expansiva. Digamos, no atenta tanto contra la integridad unitaria del poema, una interpolación. Hay que ver ahí, yo estaba pensando en la Dolonía de Ilíada, el canto 10. Bueno, en fin. Bien, entonces, reforzando esto, hay entre las secciones no tanto, insisto, una coherencia, una cohesión narrativa, sino una unidad temática. ¿Cuál es la unidad temática? Bueno, seguimos con el suspenso. Ahora vamos a ver cuál es en todo caso la unidad temática que se da en la teogonía, o incluso, uno diría, en la teogonía y en los trabajos y días, porque ahora vamos a ver si hay una conexión entre los dos poemas. Y bueno, sí, vamos llegando, después de la tanta cuestión hesiódica, que es muy linda y muy interesante, a la teogonía propiamente dicha. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a la cuestión hesiódica en general? No. Bien, seguimos. ¿Tengo más mate? Sí, tengo más mate, porque si no, hablando tonterías en el práctico y siguiendo hablando aquí, se me seca la boca. Bueno, el nombre de Teogonía, así este primer poema que vamos a ver de Hesíodo, en general se debe a los gramáticos alejandrinos, ¿sí?, como muchos nombres que se le han dado a las obras. No en el caso de Homero, ¿sí? ¿Cuándo es que aparece por primera vez? Alguna vez lo dijimos por ahí, los nombres de Ilíada y Odisea. ¿Quién es el primer que los nombra con esos nombres? ¿Recuerdan? Son esos datitos que vas a saber uno para qué sirven, ¿no? Pero están buenos saberlos. Heródoto es el primero. Te ibas a acercar, Camila, y te frené. Pero ibas a decir eso, ¿no? Sí, Para bueno, la grabación voy a decir que sí. bien. Bueno, Heródoto. En este caso, bueno, no es tardía la referencia a la teogonía, ¿sí?, de estos, o de este poema, si tomamos la perspectiva unitaria, ¿no? Les decía, bueno, que hay un consenso mayoritario. ¿Cómo estamos con los consensos mayoritarios, no mayoritarios, unánimes y discutidos, ¿no? Son comodines que hay que utilizar todo el tiempo. Pero bueno, hay un consenso mayoritario en la prioridad de teogonía por sobre trabajos y días. Y esto básicamente, más allá de muchas razones, uno diría en la teogonía, se habla como que se da la iniciación poética de Hesíodo, ¿sí?
Y en Trabajos y Días se hace referencia en 635 cuando Hesíodo, digamos, ofreció el trípode ganado en Calcis a las musas del Helicón. Ahí hay cierta conexión. Y un tercer argumento así de los generales, de por qué se da la preeminencia cronológica de Teogonía, por sobre Trabajos y Días, es que en Trabajos y Días tenemos dos Érides, ¿sí? Y en la Teogonía, ¿cuántas se presentan? A ver si leyeron. ¿Cuántas Érides? ¿Una sola? Una sola, gracias, Leonardo, gracias, sí. Ahí. De hecho, él Uno. corrige, ¿no? En Trabajos y Días dice algo así como que había dicho que era una, pero son dos. Bien, me encanta que hayas dicho eso, porque eso es problemático. Y acá cuando hay problemas, diferencia de cuando estamos en el baño de nuestra casa y el problema es que se nos rompa una canilla y se inunde todo, acá los problemas nos encantan, ¿sí? Estamos contentos de que haya problemas. Y si vos decís algo que trae un problema, nos ponemos muy contentos. Así que es problemático decir eso si hay una corrección, ¿sí? De si hay una contracción, de si hay una evolución en el pensamiento de Hesíodo, en Trabajos y Días con respecto a Teogonía, que se corrige, que se desdice, que se contradice, o si en realidad no hay una perfecta coherencia y complementación, ¿sí? De tanto la Teogonía con Trabajos y Días y con respecto precisamente a este pasaje en particular, o pasaje o duración de la eris en Teogonía y de las dos érides en Trabajos y Días. Dije bien, no, a veces digo cosas al revés, muchas veces me pasa. Bueno, bien, entonces decíamos esta vez esta teogonía que se presenta como una amalgama de elementos súper heterogéneos que forman catálogos, genealogías, mitos de sucesión, ¿sí? Y lo primero que hay que ir viendo, ¿sí? Es como clave interpretativa, si más bien los poemas no actúan más por alusiones, ambigüedades, contrastes y asociaciones, más que por una, digamos, una simple narrativa cohesionada y perfectamente hilvanada, ¿sí? Hay que tratar de entender los poemas de Hesíodo con otra lógica, porque si no, a primera instancia sí, son todos poemas separados que alguien vino y pegó, ¿sí? Y ahí tenemos la teogonía. Seguramente, originariamente, qué feas aliteraciones, cacofónicas, diría ahí Daniel, seguramente en los comienzos estos eran cantos individuales, ¿sí? Estas secciones. Pero bueno, el poeta no es que hizo un mero pastiche, ¿sí? Los pegó, unió, pegó uno al lado del otro. No. Seguramente agarró este poema de tradición oral, escrito, lo que sea, y lo reformuló, lo reversionó, no solamente en sí mismo, sino que la reversión tiene que ver también con la constitución de un poema unificado, más allá de que haya distintas secciones, a primera vista, heterogéneas, ¿sí? Bien. Entonces, otra de las claves interpretativas, ¿sí? Porque yo les voy tirando puntas, ¿sí? Que incluso pueden ser totalmente discutidas. Pero después el trabajo, tienen que hacerlo ustedes, ir a los textos y fijarse, zambullirse, pelearse con lo que yo dije, pelearse con lo que Hesíodo dijo, pelearse con lo que la crítica dijo, ¿sí? El trabajo lo tienen que hacer ustedes, yo les voy tirando las puntas, ¿sí? Una especie de hoja de ruta. Pero bueno, les decía entonces que una clave interpretativa u otra de las claves interpretativas es ver a teogonía y a Trabajos y Días como un continuo, ¿sí? Como dos caras de una misma moneda, si uno quiere. Es decir, Trabajos y Días presentado como una visión humana, ¿sí? Una perspectiva humana del cosmos,
de este mundo corruptible, ¿sí? Que habitan los seres humanos, y temporal, uno diría, y la teogonía, digamos, complementaría esa visión, o al revés, ¿no? Los trabajos ideas complementarían la visión de teogonía, que se vincula, ¿sí? A la perspectiva divina. Es un poema a los dioses, ¿sí? Y les decía, esta perspectiva divina del universo, que tiene que ver, o bueno, se ha dicho en realidad, también es problemático esto, que es una mirada a una poesía más vinculada a lo tradicional, ¿sí? Y que los trabajos días es una poesía de carácter individual, ¿sí? Incluso se han trazado ciertos parangones, así como se ha dicho, siempre se ha dicho, también es un buen comodín, se ha dicho que así como la Ilíada hace, digamos, la perspectiva de la Ilíada es hacia la polis y la Odisea hacia un ámbito más imposíaco, más privado, y la Ilíada decía, a un ámbito público, así la teogonía, digamos, miraría hacia el ámbito más, sí, más público, más de los dioses, más comunitario, y los trabajos y días a una esfera más privada, ¿sí? Esto es algo que también podría verse en el caso de los basileis, ¿sí? Me refiero no tanto a esto último de la perspectiva privada y comunitaria, sino con respecto a la perspectiva divina y humana que se da en ambos poemas respectivamente, ¿sí? ¿Cómo son pintados los basileis en trabajos y días? ¿Bien o mal? ¿Malos o buenos? ¿Nenes malos o nenes buenos son? Mal. Son nenes malos, muy bien, Hay un exactamente. epíteto relativo a a la avidez de riqueza, pero no me acuerdo cuál es. Claro, devoradores de dones, ¿sí? Dorofagoi, ¿sí? Em, Exactamente, son nenes malos. En teogonía, los basileis no son nenes malos, ¿sí? Son nenes hijos de Zeus, ¿sí? Eh, Eso ya marca la perspectiva. No es que hay una contradicción, no es que hay una corrección, que antes eran buenos y ahora son malos. No, está hablando desde un ámbito, desde una perspectiva divina, ¿sí? Si uno quiere, donde los reyes, casi como una cosa deontológica, ¿no? Casi como los reyes deberían ser, ¿sí? En el caso de la teogonía, sin una instanciación concreta, inmortal y personificada, sino como una idealización, ¿sí? Conceptual de los basileis. Y en trabajos y ideas, ya no. No. Ahí ya hay basileis que ocuparon ese concepto y lo ocuparon mal, ¿sí? Que son los basileis que tantos problemas le dan a Hesíodo con, no me sale, la sucesión y la división con su hermano Perses de la hacienda. Bien, estamos bien de tiempo, qué bien. Bueno, y ahora sí, vamos al proemio, ¿sí? Que va de 1 a 115, ¿sí? También dividido en 3 partes. Tenemos la primera que va de 1 a 35, la segunda que va de 36 a 79 y la tercera que va de 80 a 115, donde se da una invocación a las musas del monte Helicón, ¿sí? A diferencia de lo que serían las musas olímpicas. Y también dice Hesíodo, Arjómeza Aeidein, ¿sí? Comencemos por cantar, ¿sí? Uno diría, aquí trazando cierto paralelo con el proemio de la Ilíada, recuerden que el proemio de la Ilíada se hablaba de cantar, ¿sí? Distinto de la Odisea, donde se habla de contar, de decir, ¿sí? Y en este mismo proemio incluso tenemos 3 invocaciones a las musas, ¿sí?
a las musas del Licón, se habla sobre el canto poético, estoy hablando de 1 a 35, se habla sobre la verdad y la mentira, se habla sobre el contenido del canto, sobre los hechos futuros y pasados. Luego tenemos a las musas del Olimpo, una invocación a las musas del Olimpo. Todo esto dentro de lo que se ha considerado la sección proemial, el proemio en general, antes de entrar a la sección cosmogónica, ¿sí? Tenemos, les decía, las musas del Olimpo, que se habla del presente y del pasado y del futuro, y ya se empieza a anunciar, ¿sí?, que se va a hablar sobre el origen de los dioses, se hace un catálogo de las musas, ¿sí? Y luego tenemos en 103 a 115 una tercera invocación a las musas olímpicas y las de Zeus, que van a celebrar la estirpe de los inmortales. Se presenta en el verso 9 a las musas celebrando a Zeus con cierta bruma, dándole cierto tinte místico, uno diría, ¿no? Celebrando a Zeus y sus descendientes. Uno puede ver que hay, digamos, como suele darse en los proemios, está aquí presentado todo el programa general de la teogonía, pero en sentido inverso, ¿sí? Recuerden que se arrancaba con, la sección teogónica va a arrancar por Caos y todas las divinidades primordiales hasta llegar al orden de Zeus, y acá se va a hablar de Zeus, Hera, su esposa principal, Atenea, Apolo y Artemis los hijos, Poseidón el hermano, se va a hablar de Temis, que es otra de las esposas de Zeus, Afrodita, que está asociada, digamos, a Temis en varios de los himnos homéricos. Bueno, y hay toda una concatenación muy coherente, ¿sí?, de este orden divino, y que va a terminar, ¿sí?, con las divinidades elementales. Aunque es llamativo, no lo tengo ahí, ¿por qué no? No lo busqué, debo ser sincero, de por qué no está Urano, ¿sí?, en estas divinidades elementales. En todo caso, después lo buscaré. Bien, y estas musas con sus pies delicados, ¿sí?, que danzan y cantan coralmente en un altar de Zeus en la cumbre del Licón, y ahí nos hace la campanita a partir de lo que estuvimos viendo en el práctico, perdón, advertencia spoiler, con respecto a la lírica, ¿sí?, estos actos miméticos de este aquí y ahora, que van a cantar, ¿sí?, con himnos, ¿sí? Van a himnar, si me dejan utilizar muy mal una palabra inexistente, van a hacer este himno que es un canto de alabanza a los dioses, ¿sí? Eso básicamente sería un himno, más allá de muchas conceptualizaciones que ya estuvimos también viendo hoy, ¿sí?, que se va a oponer, si uno quiere, o a complementar a lo que va a ser el posterior de la tradición, que va a ser el encomio, ¿sí?, una alabanza más de tinte humano. Recuerdo cuando vimos, creo que en griego 3 vimos Tucídides, y vimos el maravilloso discurso fúnebre de Pericles. Vimos cómo el poeta, bueno, como Tucídides ponía en boca de Pericles que se decía que toda esa alabanza a los héroes caídos iba a ser con himnos, ¿sí? Y eso no es casual y no es un uso extendido o amplio de himnos, ¿no? De cantar con himnos, sino que le estaba dando un tinte divino, ¿sí?, a los héroes caídos por la patria, ¿sí? En los primeros héroes caídos de la guerra del Peloponeso. Bueno, ¿qué más? Bueno, una de las cosas también que se ha dicho es que la construcción de catálogos, que está por doquier, ¿sí?, en la teogonía y en Homero también, ¿sí?, se dice que es como un estilo típico de la zona de Beocia, ¿sí?, que es de donde venía Hesíodo, o bueno, con los problemas que tiene la autoría, ¿no? Incluso el catálogo de las naves en Ilíada se ha denominado boioitía, ¿sí? Porque supuestamente contiene muchos elementos que se pueden considerar beocios, incluso el catálogo de las heroínas en el canto 11 de la Odisea. Ahora bien, más allá que la tradición lo haya llamado la boioitía
que se puedan ver muchos elementos en este estilo catalógico. Lo cierto es que es algo propio de la cultura griega en general, que ya, digamos, podemos remontar, por eso digo que quizás la tradición no lo sabía, al periodo micénico. Ustedes pueden ver, si es que no lo tienen por ahí, que las tablillas descubiertas, o perdón, descifradas, digamos, por Michael Ventris en el 54, creo que es por ahí, asociado con Chadwick, decía que el desciframiento del lineal B, la escritura a la cual ustedes ya han tenido referencia, bueno, básicamente, ¿qué es lo que decía? ¿Era literatura? No, pero era una cantidad enorme de catálogos, ¿sí? 3 vaquitas, 4 chanchitos, 7 carros, y en esta región reinó después de después del otro. Bueno, entonces el griego catalógico ya es del periodo micénico, ¿sí? Y obviamente después proyectado o heredado, si uno quiere, mejor, a toda la cultura griega en general. Bien, fíjense la estructura anular, ¿sí? Ya estas técnicas compositivas que ya ustedes ya enseguida pueden visualizar. En la parte esta del proemio, ¿sí? En 1, que comienza con comienza y cierra con las musas hijas de Zeus en 25 y 26, que a su vez atenazan un catálogo de dioses cuyo centro de irradiación es Zeus. Y en el verso 22 tenemos otra de las cosas que hoy estuvimos hablando, que se da como una característica importante en la lírica, que es la esfragis. Tenemos el sello, la firma de Hesíodo, que se pone a sí mismo como el cantor y el autor del poema. No sé si, Camila, querías decir algo o simplemente te acercaste más a la pantalla porque sí. Me iba a preguntar, eso también puede ser una característica de la lírica, ¿no? De la... De la lírica. Claro. ¿Qué cosa? Perdón, ¿es lo que acabo de decir o no? Claro, la firma. Claro, sí, justo lo dije, quizás estabas pensando en la pregunta y justo no me escuchaste. O yo Perdón. aluciné y dije algo que no dije, bueno, no sé, sería un problema muy grande descifrar eso. Como sea, entonces con esta firma, con esta esfragis, ¿sí? Que bien Camila recuerda a la lírica, es otro de los argumentos que ha llevado a acercar a Hesíodo como el preámbulo de la lírica, o el primer lírico, incluso se ha dicho que Hesíodo es el primer lírico, porque ciertamente sí se habla de esta aparición explícita del yo poético, ¿sí? Por primera vez en la literatura griega. Pregunto, en los poemas homéricos, ¿no hay una referencia, una autorreferencia poética? Pero en ese caso no sería más bien del Rapsoda. Es una Cuando, pregunta. ¿Vos me sí, estás poniendo alguna pregunta, Emilio? claro, pienso que vos te referís a esos momentos cuando dice, no sé, ¿y cuántos héroes cayeron? Bla, 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 que hace aparición el yo. Pero yo lo No, pienso más como... sí, decime. No, decime. No, yo me refería a algo que ya estuvimos viendo hasta el hartazgo, pero siempre es divertido volver a verlo. La autorreferencia poética, ¿sí? A través de Demódoco, a través de Aquiles, en los Cleandrón, en la embajada en Ilíada 9, Femio. Hoy vimos en el práctico que también Odiseo se puede presentar como un cantor, como un rapsoda, así en la corte de los Feacios, juxtapuesto al relato de Demódoco, ¿sí? Que no dejan de ser, tanto el de Demódoco como el de Odiseo, relatos sobre las gestas del pasado heroico, más allá de que sea un pasado reciente. Y bueno, ni hablar de Calipso, Circe, de lo que ya estuvimos hablando, más las tesis de Clader, donde proponían a Helena como el personaje a través del cual se escondía el poeta. Bueno, no, simplemente me refería a eso, Emilio. Sí, Perdón, ¿y sí, no aparece un Moi en el proemio de Odisea? claro, sí. Ahí aparece el pero todo esto que estoy diciendo, de esta autorreferencia poética,
esto un poco que estaba ahí empezando a tirar ahí unas puntitas Emilio, sumado a lo que decís vos del MOI, ¿sí? Efectivamente, hay un MOI, hay una autorreferencia poética, pero ese MOI no reclama ningún individuo concreto y particular, como sí lo reclama aquí Hesíodo, ¿sí? Este pastor en un lugar concreto, que son ahí abajo del monte Helicón, ¿sí? Y entonces ahí por eso hice, lo dije muy fuerte, una referencia explícita a ese yo poético, con nombre y apellido. Ojo, por supuesto que esto es problemático por las cuestiones que vimos antes con respecto a si se trata de un poeta mítico o no, pero incluso así funcionaría si fuese una ficción, ¿sí? Porque este poeta Hesíodo, ficcional o real, digamos, ocuparía la misma función de un yo poético reclamando una individualidad y una vida concreta, propia, mundana, etc. ¿Sí? Bien. O puede haber objeciones igual, pueden enojarse y todo lo que quieran, está perfecto. Enhorabuena que así sea. Justamente, no te quería interrumpir. Antes ¿Qué de vas a que decir? del ¿Qué poema- palabra va a escapar del vallar de tus dientes, Camila? no, antes de que te vayas del premio, me quedó una pregunta para hacer. Mm. Sobre el orden en que están, digamos, catalogados los dioses. ¿Hay algo trabajado ahí? Bueno, a ver, lo primero que te decía, lo primero que les decía, ¿no? El primero es Zeus, ¿sí? Después, claro, la esposa, se va armando como todo, se va armando como cierta jerarquía genético-familiar, ¿sí? Después de Hera vienen los hijos, Claro, el después tema de es los que ahí hijos, me llamó la atención que Homero no utiliza el epíteto de Tritogenia para tener como la tercera hija. Y sí. acá la pone primero, entonces eso es como bastante problemático, ¿no? A ver, primero, a ver, varias cosas. Primero que lo que esté en Hesíodo no tiene que corresponderse con lo que esté en Homero. Sí, 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 En obvio, obvio. Homero, Lo digo como para Afrodita. personalizarlo. Claro, no, no, está muy bien igual, ¿eh? Aparte me da pie para que diga esto y que sea un ejemplo más claro. En Homero, Afrodita es hija de quién? En Homero. Zeus. Zeus, sí. Claro, de Zeus. Sí. ¿Qué me está diciendo Gastón? De Zeus. Pero aquí, ¿sí? Afrodita, ¿de dónde nace? Bueno, no Ahora, nace, de la espuma del mar era, o eso es. claro, de la espuma del mar, que en La realidad, castración de Urano. claro, de la castración de Urano, que los arrojan al mar, los testículos de Urano, y que la espuma de algo simbolizaría el semen de Urano, entonces de alguna manera es surgida del semen de Urano, y ahí surge Afrodita, bueno, con toda la connotación sexual, amorosa que tiene la diosa, ¿no? Así como de la castración de Urano, también la sangre que cae sobre la Tierra de esta castración de Urano, ¿quiénes van a nacer en la Tierra? ¿Quiénes van a aflorar? De la sangre. Las eriñas. Las eriñas, ¿sí? Exactamente. Pero bueno, fíjense, ahí tenemos, si uno quiere, una divergencia en cuanto a Afrodita. ¿Y cómo es esto? Y bueno, obviamente ni Homero, o ni el último poeta, compositor de la Ilíada y la Odisea, es el que inventa eso, ni Hesíodo inventa eso, sino que diría se corresponden a distintas tradiciones, ¿sí? Distintas variaciones del mito. También alguien me podría objetar. No, y tal vez la tradición es que, para ambos, ¿sí? Es que Afrodita es hija de Zeus. Los dos reciben esa tradición. Pero viene la mano, viene la labia dictada de Hesíodo y cambia esa tradición. Y ese es el sello del autor. Cambió la tradición, le dio un giro.
¿sí? También podría ser, ¿sí? No sabemos si responde a la tradición o es propio de cada autor en particular, ¿sí? Bien, y entonces les decía que, a partir también de lo que ustedes me estaban diciendo, ¿sí? Que es importante, más allá de que sea real o ficcional, ¿sí? Volviendo ahora sí a lo primero, que hablábamos del autor o el poeta de carne y hueso, que fuese Hesíodo, eh, porque se va a convertir en el criterio unificante del poema. Insisto nuevamente con que esto no sucede en los poemas homéricos. El yo no es un criterio unificante en los poemas homéricos. Acá sí es importante, más allá de si es de carne y hueso, si existió, si no existió, si es ficcional. Lo que importa es que sí es significativo, que sea Hesíodo, que sea un pastor, que esté en una aldea, ¿sí? Y todo eso, ficcional o real, es importante, es significativo para la interpretación del poema, ¿sí? Verso 22, ellas enseñaron el bello canto, ¿sí? Lo de enseñaron es algo que también se va a ver multiplicado, ¿sí? A lo largo de ambos poemas. Es donde se comienza a visualizar, ¿sí? Este carácter didáctico, ¿sí? De los poemas. Las musas, ¿sí? Le enseñaron. El carácter didáctico se va a ver, obviamente, bien claro, ¿sí? Sobre todo por los consejos, los parangones con la literatura sapiencial, etcétera, en Trabajos y Días, pero también la teogonía va a tener un carácter didáctico, y por eso hablamos de poesía o épica didáctica, ¿sí? Bueno, en verso 26 tenemos el discurso directo del pastor. Pastores del campo, triste oprobio, vientres tan solo. Sabemos decir mentiras con apariencia de verdades y sabemos cuando queremos proclamar la verdad. Bueno, si uno quiere, aquí también uno diría, está anunciando, está haciendo una prolepsis, y nosotros incluso estamos haciendo también una prolepsis didáctica en esta clase, de lo que va a ser la bucólica en el periodo helenístico, ¿sí? La poesía pastoril, la poesía que ya no va a hacer referencia a la ciudad, sino que va a tratar temas del campo, de la naturaleza, bueno, y es algo que ya hacemos una buena prolepsis que creo van a ver con el hijo de Zeus, Alejandro Abrita. Bien, y sabemos cuando queremos proclamar la verdad. Esto, de alguna manera, uno podría decir está haciendo alusión o se está diferenciando de la épica homérica, sobre todo en lo que se ve en Odisea 19, 203, ¿sí? De que se dice, bueno, Odiseo a Penélope, ¿no? Mentiras con apariencia de verdad, ¿sí? Hesíodo se va a distinguir de Homero en que él va a proclamar la verdad, ¿sí? O que puede decir la verdad. Hay un contraste entre las musas homéricas que dicen mentiras y las hesiódicas que dicen la verdad, ¿sí? De alguna manera está mostrando la épica heroica como una épica falaz, ¿sí? Nuevamente, en los versos 36 se habla de Gimnein, ¿sí? Que da una estructura ¿sí? Y otra vez hace de alguna manera, alude, o enseguida suena la campanita de los himnos homéricos. Y en el verso 37 nuevamente arranca con Gimneusai, ¿sí? Y ahí arranca la segunda parte. Tenemos en el verso 45 exarges. ¿Qué es la arge? ¿No es el origen? El origen, ¿sí? El principio, y es una palabrita técnica, sobre todo en filosofía antigua, ¿sí? Tiene, digamos, admite semánticamente la acepción, la connotación temporal como comienzo, y también vale aquí, ojo, pero hay que entender, o se ha entendido, este exargés como un principio explicativo, ¿sí?
y se ha asociado, se ha dicho que Hesíodo constituye otro preámbulo, muchos preámbulos es Hesíodo, ¿no? A lo que va a ser la filosofía presocrática. Ustedes saben que la filosofía presocrática, cada uno de los filósofos presocráticos postulaba un principio explicativo, una argé, ¿sí? Un principio explicativo, racional, les decía, del universo. Es decir, intentaban explicar el orden del universo, incluso el movimiento del universo, a partir de un elemento, ¿sí? Está discutido si ese elemento es material o inmaterial, o ninguna de las dos cosas, o las dos cosas, pero bueno, ese elemento es la argé, ¿sí? Tales, ustedes saben todo el cuentito que seguramente estudiaron en el secundario. Tales proponía el agua, y ya, bueno, Empédocles los cuatro elementos, la fusión de los cuatro elementos, Anaxímenes el aire. Bueno, Anaximandro ya empieza con lo apeiron, lo indefinido, a partir de ese principio que explican todo el universo. Entonces, de alguna manera se ve ese preámbulo en Hesíodo. Incluso un historiador como Olof Gigon, un libro viejito ya, 1945, que se llama, ¿cómo se llama? Los orígenes de la filosofía, está en castellano, pues viejito, postula, digamos, a Hesíodo, o sea, comienza la historia de la filosofía con Hesíodo, no comienza, supongo ya lo saben para los que han cursado historia de la filosofía antigua o lo escucharon en el secundario, no comienza en el siglo VI en la Jonia, con Tales, Anaximandro, etc., sino que comienza con Hesíodo, la filosofía. Algún otro loco por ahí dice que la filosofía comienza con Homero, pero son cosas muy demenciales que no vienen al caso. Y les decía entonces que Olof Gigon, ¿sí? Básicamente dice esto, que es algo que se va a ver en el texto, pero bueno, está reforzado ahí, porque la filosofía comienza con Hesíodo, porque este poeta, digamos, tiene la pretensión de decir la verdad, ¿sí? Otra razón es que se pregunta por todo lo que existe, si uno quiere el principio filosófico por antonomasia, la pregunta por el todo. Y da una explicación global de esa totalidad con mayúscula a través de la genealogía de los dioses y la armonización en un orden universal, que es lo que vemos en la teogonía, ¿sí? Bueno, y llegamos, voy a tener que empezar a volar. A ver. Vamos bien, vamos bien. Les decía que en 116 comienza la cosmogonía propiamente dicha, o la sección cosmogónica, en todo caso. Y aquí ya podemos empezar a ver cómo la teogonía constituye, retomando esto último que les venía diciendo, este intento de entender el cosmos, ¿sí? Como producto de una evolución genealógica y un proceso de individuación, ¿sí? Que finalmente conduce a la formación de un cosmos estable y logra, digamos, su fin, si es que hay alguno, porque eso también es un problema, bajo el tutelaje de Zeus, ¿sí? Tenemos que en primer lugar aparece el caos, ¿sí? Lo primero que surge no es una deidad, ¿sí? No es un dios, es esto, es esta cosa primordial que es el caos. Y digo esta cosa no ingenuamente, porque bueno, es aquello, digamos, que carece de cualidades, ¿sí? Es un neutro incluso, caos, ¿sí? Que precede a cualquier circunscripción positiva, ¿sí? Ahora, no es un desorden, el caos no es el desorden, no es lo que se opone al orden como la interpretación decimonónica ha realizado con alguna contaminación del Génesis bíblico, ¿sí? No, acá el caos, ¿sí? En la cultura griega, bueno, en Hesíodo, se identifica más con un bostezo, el caos, ¿no? Con una apertura, ¿sí? Es, si uno quiere, en esa identificación con nada, con ninguna, ¿cómo decirlo? Definición, ¿sí? Uno puede pensar que es la posibilidad pura de ser, ¿sí? La nada es la posibilidad pura de ser. Cuando ya digo algo de algo, ¿sí? Si vale toda esta redundancia, ya lo encerré.
cuando yo pronuncio algún adjetivo, doy una cualidad de algo, no solamente estoy diciendo algo afirmativo, sino que para empezar es una negación. Cuando yo digo, no sé, esta mesa es cuadrada, ya estoy diciendo un montón de cosas que la mesa no es, ¿sí? Ya estoy diciendo que no es triangular, ya estoy diciendo que no es un círculo, bueno, en fin. Por eso el caos, ¿sí?, carece de cualquier cualidad y es la potencia pura del ser, de todo el ser, de todo el llegar a ser que va a venir después. ¿Y cuál es la primera identificación, la primera instanciación del ser? Si nos ponemos súper filosóficos y ya alguno se debe estar quejando o ya pagó y se fue. ¿Quién aparece después del caos? La Tierra. Ahí alguien estaba, Emilio, gracias. Bien. ¿Sí? Gea o Gaia. Les decía que a partir de la Tierra es cuando empieza el movimiento, ¿sí?, en el universo hesiódico. Y se describe a la Tierra como el asiento de todos los dioses que habitan el Olimpo. Y yo les pregunto, utilizando los conceptos que ya estuvimos viendo, ¿sí? Siempre cuando quiero hacerles una pregunta así para que la saquen, la formulo muy mal la pregunta, bueno, es parte de la trampa. ¿Qué concepto le va acá, ¿sí?, a esta afirmación, ¿sí?, que describe a la Tierra como el asiento de todos los dioses que habitan el Olimpo? Puede ¿En ser qué como... momento? ¿Cómo, Camila? Bueno, creo que dije una burrada igual. Pero me No, da no como importa. la idea de como una asamblea, ¿no? Mm, no, no es tanto eso lo que estoy buscando, Mm. sino en qué momento estamos. Dale, Emilio. No, no, creo que también iba a decir otra cosa, porque como que no entendí a dónde apuntabas con la pregunta. Claro, porque es muy amplia mi pregunta, está muy mal formulada, ya se los anticipé. Y acá, ¿qué es lo que A está un haciendo el momento poeta? prehumano, ¿Cómo? a un momento prehumano. Va por ahí, pero no prehumano, no tanto prehumano, sino, Prehistórico, histórico. no, uno diría preolímpico. Entonces, ¿qué es lo Sí. que está sucediendo acá? ¿Qué es lo que hay acá? Una prolepsis, ¿sí? ¿Por qué? Asiento de todos los dioses que habitan el Olimpo. Pregunto, ¿qué dioses y qué Olimpo? Si recién lo único que está compuesto es la Tierra, ¿sí? No hay ni Olimpo ni dioses. Sin embargo, prolépticamente se hace una descripción de la Tierra como el asiento de todos los dioses que habitan el Olimpo, ¿sí? Perdón, yo sé que a veces cuando quiero hacerles que saquen una cosa, la formulo muy mal la pregunta. Así que la responsabilidad es toda mía. Bien, Gastón, perdón, me sí. quedó una pregunta. Acá estaba revisando esta parte de lo del caos y cuando dice existió, ¿es que tuvo un origen, un arjé? ¿En dónde está? ¿A qué te referís? Cuando Al caos empieza, mismo. sí, Bueno, es que, a ver, de alguna manera hay que decirlo. Tenemos que usar las palabras. No sé claro, ahora, porque yo me sí. acuerdo que una vuelta leía a Jagger que decía que Hesíodo le ponía un origen mismo al caos, y eso lo diferenciaba un poco de los filósofos presocráticos que como que tenían otra manera de entender el fundamento originario, como que ni ese mismo era originado. Entonces, esto va a cuento de esto que decías vos, de que era como la potencia máxima de todo lo que puede ser, y nada, me resultó un poco chocante con que tenga un origen. Bueno, hay varias cosas. Primero, una tontería, por las dudas. No es Jagger, o no sé qué dijiste, es Jäger, ¿sí? ¿Te referís a Jäger? ¿O a algún Jagger? Sí, sí, calculo que No, sí. no, no, tranquilo, no pasa nada. Uno no sabe, a veces como los lee y nunca los escuchó, nunca los pronunció, así que tranquilo, no pasa nada. Pero Jäger, sí, los ideales de la cultura, bueno, la paideia.
No sé si te referías a ese texto particular o, no, vos te referís al otro, al de Jäger, el de la... La filosofía de los primeros, la teología de los primeros Es la filósofos. teología de los primeros filósofos, ahí está. También es un texto que es viejito, pero está muy bueno. Bueno, a ver, sí, todo lo que estás diciendo es un problema. Es un problema filosófico y propiamente de filosofía presocrática. Postular que existió algo antes de la existencia del todo, bueno, es un problema, Emilio, sí, claramente. Y seguramente, tomo tus palabras, eso diferenciaría a Hesíodo de los primeros filósofos, ¿no? Pero bueno, sí, es un problema que yo no está a mi alcance resolver. Lo que sí, en todo esto, ¿no? de este caos, sí hay que pensar, por oposición a la contaminación que muchas veces se ha dado del Génesis bíblico, no hay un Dios creador. Por eso lo de la postura, volviendo también un poquito al problema que trajo Emilio a colación, ¿sí? El tema de los fines, de la perspectiva teleológica que tiene o no el poema. Hay un carácter teleológico, hay un fin. Uno diría, bueno, el establecimiento del orden olímpico a partir del regimiento de Zeus. O se ha dicho que es una teleología sin fin, lo cual es una especie de oxímoron o contradicción. Porque, ¿cuál es la intención? Acá no sucede, no hay un dios demiúrgico creador. Hay más bien una lógica o un patrón digamos, del patrón de la reproducción familiar, ¿sí? No hay una visión intencionada de una mente creadora con tal fin, ¿sí? De alguna manera acá se reproducen y nacen. Bueno, eso es otro problema de todo esto, ¿sí? Problemas que han dejado mucha tela, sobre todo como el que marcaba Emilio. Gastón, ¿puedo hacer una Sí, pregunta? Perdón. sí. No, Pero por a favor. raíz de esto me surgió la duda de si quizás podría como percibirse una distinción entre los dioses sempiternos, es decir, que, digamos, son inmortales, pero tienen un nacimiento. Bueno, no, claro, estos solamente tendrían un nacimiento. Nada, es como que me da a pensar que la idea del caos, incluso de Gea, podría pensarse como que tampoco tienen fin, ¿no? Porque nunca se los plantea como... No, creo que estoy divagando. No estás Porque divagando, está llamarlos... bien. Estás pensando en voz alta y está bien. Es un ejercicio válido. A veces en la cabeza funciona todo. Y cuando uno lo larga, ahí se ve un montón de problemas. Así que está bien que pienses en voz alta y todos supongo que te estábamos siguiendo. Eh, sí, por suerte, es una cuestión problemática que cuando uno piensa una cosa te encierra por otra. Pero sí, creo que volviendo a lo que vos querías plantear, también son dioses generados, pero hay quizás que establecer una distinción entre los dioses o divinidades, por si vale la distinción, aunque ya te diría que no. Bueno, no sé, pero las divinidades olímpicas y las preolímpicas, ¿sí? Si uno quiere, sí son dos órdenes diferentes, ¿sí? De alguna manera, con Urano, ¿sí? Digamos, el encuentro entre Urano y Gea se ha visto como cierta contraposición del movimiento y la generación, que es Gea, por un intento de interrumpir el movimiento, ¿sí? En el caso de Urano, que se va comiendo a todos los que van naciendo, ¿no? A todos sus hijos. Y lo mismo va a pasar con Cronos. Y todo, digamos, ese intento de cortar el movimiento va a terminarse, valga la paradoja, con la llegada de Zeus, que va a introducir al elemento femenino que es Metis, ¿sí? Va a incorporar dentro suyo la astucia, ¿sí? La Metis, para prevenir, obviamente, el asesinato a manos de su padre Cronos. Bueno, lo van a ocultar en Creta, etc. Y bueno, Gea, a su vez, va a ser, digamos, la que va a lograr que
comience un nuevo cosmos en movimiento, no frenado por las pretensiones, en primer lugar de Cronos, perdón, en primer lugar de Urano y luego de Cronos, y va a regir, ¿sí? Un orden por medio de Zeus. Y todas estas divinidades un poco como alteradas, estas divinidades que uno diría, utilizando palabras para que se entienda simplemente, salvajes y controladas, como Eros, Eris, sí que son principios del movimiento. Bueno, no lo nombramos, pero también Eros va a ser el principio del movimiento, ¿sí? También va a tomar mucho la filosofía presocrática de este Eros, que es el principio general de todo, pero que también paradójicamente no genera nada en sí mismo. Pero les decía que el orden de Zeus de alguna manera va a tranquilizar, va a domesticar todas estas divinidades ctónicas, ¿sí? Estas fuerzas divinas del orden preolímpico. Bueno, hay mucho para decir, pero bueno, tengo que avanzar rápido con trabajos y días y en todo caso retomaremos, ¿sí? Hay muchas cosas para decir, pero bueno, voy a trabajos y días y en todo caso después vuelvo. Trabajos y días, ¿sí? Nombre griego, erga kai gemerai, ¿sí? Normalmente se habla de los erga, ¿sí? Es un neutro plural, ¿sí? Los trabajos, para abreviarlo, o porque, digamos, los días han sido atetizados, han sido, sí, digamos, bueno, se sospechaba o se ha marcado cierta incongruencia, ¿sí? Con la lógica, la racionalidad de los ergas, ¿sí? Por cierto contenido mágico, supersticioso que tienen los días, ¿sí? Bueno, Aristarco atetizaba el proemio, ¿sí? de trabajos y días. Plutarco sospechaba de 654 y 662. Bueno, Vilamovitz, que es un filólogo muy importante, más allá de coincidir o no con él, ha hecho, digamos, importantes análisis y trabajos en la filología clásica en general. Directamente lo sacaba, ¿sí? De los trabajos, sacaba los días de este poema hesiódico. Bueno, y otra vez, en el siglo XIX se veía esta fusión caótica de elementos heterogéneos sin aparentemente una hilación entre sus partes, pero sin embargo, otra vez la unidad temática es lo que hay que mirar como clave interpretativa, que en este caso es el trabajo y la justicia. Y Zeus va a ser el garante, ¿sí? de la justicia. Y en esta perspectiva humana, como mencionábamos, como complemento de la perspectiva divina de teogonía, el poeta plantea la responsabilidad humana, ¿sí? del mal en el mundo, que, digamos, uno objetaría por qué se daría si el Dios regente es un Dios justo. Y bueno, ahí da la explicación, ¿no? A través del mito de Prometeo, de Pandora y el mito de las edades, ¿no? El origen del mal, ¿sí? radica en la propia naturaleza humana. Y también se ha visto, digamos, en el mito de las edades, que no me acuerdo si lo mencioné antes, que la innovación griega fue incluir, ¿sí? en este mito de las edades que se daba en muchas culturas orientales. La innovación griega tiene que ver con esta, sí, incrustación de la edad de los héroes, ¿sí? Y ahí se ha visto que, a pesar de que en otras culturas este mito tiene que ver con una concepción lineal de la historia y decadente, ¿sí? En Hesíodo hay cierta concepción cíclica de la historia. ¿Por qué? Y bueno, porque esta edad de los héroes, que viene en decadencia de la de los de oro, plata, bronce, bueno, de alguna manera es mejor la de los héroes que la de bronce, ¿sí? Y luego vuelve a decaer en nuestra edad de hierro, ¿verdad? Pero bueno, hay que tener en cuenta que se puede ver una concepción cíclica de la historia en Hesíodo y no tanto lineal.
y decadente. Y también se ha visto, digamos, cierto pesimismo en trabajos y días, sobre todo cuando aparece siglo XX Cambalache, no sé si lo han visto, por ahí por el poema. ¿Dónde está siglo XX Cambalache? Bueno, por ahí lo tengo, donde dice, bueno, no se va a respetar al mayor, lo mismo vale el justo que el injusto. Bueno, es un tango todo eso, ¿no? Pero uno pensaría que digamos, hay otra lectura que no es la lectura pesimista, que tiene que ver básicamente con dos cosas. Básicamente con, estoy repitiendo básicamente, con esta concepción cíclica, ¿sí? Que no hay una decadencia interminable, sino que puede mejorarse. Y por supuesto, por medio de la poesía puede mejorarse, puede corregirse, ¿sí? Porque no es en vano el poema, no es en vano los consejos que le da Hesíodo a su hermano Perses y el intento de convencerlo de que vivir en el orden o en un universo regido por las leyes de Zeus es un mundo mucho mejor. Entonces uno, en todo caso, ahí puede ir en contra de esa interpretación pesimista que muchas veces se hace de los poemas. Y, digamos, voy a ir con un montón de cosas, pero bueno, así es la vida en televisión. Un poco lo que dijo Leonardo, creo que era, que habló de la corrección, ¿sí? De las érides, ¿no? Que supuestamente en Trabajos y Días hay una corrección, o alguien dice una contradicción, ¿sí? Que en Trabajos y Días hay dos érides y en Odisea, ya estoy después de 4 horas, en Teogonía está la eris, ¿sí? Sin embargo, si uno piensa los poemas con esta clave interpretativa, que luego van a tener que proyectar a varios ámbitos cuando hagan su propia lectura, si uno piensa en esta clave interpretativa de los Trabajos y Días como un complemento de la Teogonía o ambos poemas como las dos caras de una misma moneda, tiene que pensar que la eris que se da en la Teogonía se vincula como algo puramente negativo, ¿sí? Que lleva a la disputa de los dioses, que termina en la titanomaquia, que luego, bueno, digamos, se corona el ascenso de Zeus al poder, y ahí, insisto con lo mismo, una domesticación, y se entierra a Eris negativa en lo bajo. Eris, concepción negativa de la Eris, que también podemos ver, por supuesto, en la épica homérica, ¿sí? El canto 1 ya arranca haciendo referencia con esos bellos duales a las disputas, ¿no? Que se dan, bueno, entre tantos, bueno, básicamente Agamenón y Aquiles. Y acá viene, ¿qué pasa con las dos Érides? ¿Por qué hay una buena y una mala en Teogonía? En Trabajos y Días, perdón. Bueno, la mala es la mala, ¿sí? No hay discusión de una Eris mala. Y se habla de una buena, que es aquella que tiene que ver con el afán de mejorar, la competencia para hacernos mejores y producir más. Es una Eris buena, ¿sí? La pregunta sería, no tanto por qué hay dos Eris buenas, dos Érides buenas en Trabajos y Días, sino por qué hay una sola en Teogonía. Y ahí nos preguntamos, ¿es necesario que haya una Eris buena entre los dioses que ya tienen todo, que no necesitan ser uno mejor que el otro para conseguir recursos, si ya están totalmente saciados, ¿sí? Ya está todo armonizado, por lo menos después del orden de Zeus? No necesitan los dioses una Eris buena que los haga competir entre ellos para ser mejores y conseguir mejores cosas, ¿sí? Bueno, esa es la explicación de cómo los Trabajos y Días sirven de complemento o muestran la perspectiva humana, ¿sí? Del cosmos, ¿sí? En este caso con una Éride, perdón, ya lo dije mal, con una Eris
buena, y que la mala, por supuesto, también está. Bueno, la verdad, hay muchas cosas más para decir, por supuesto. Pero bueno, a ver, siendo 20 y 45 y dejando un lugarcito para alguna pregunta eventual que pueda surgir, nada, simplemente esto, tenemos que ver a la Teogonía y los trabajos y días como dos poemas que constituyen una unidad temática que no me cansé de decir temática, unidad temática, pero ¿cuál sería la unidad temática? Bueno, básicamente el orden de Zeus, ¿sí? Incluso puede verse la teogonía en sí misma toda como un himno a Zeus, ¿sí? Zeus es el unificador, ¿sí?, de todos los relatos. Analícenlo ustedes, y pueden contradecirme, no hay ningún problema, después cuando lo lean más en detalle. Si todos los relatos, todas las secciones no se vinculan en mayor o menor medida, directa o indirectamente, concreta o alusivamente, a Zeus, al orden de Zeus, ¿sí? Pensemos en Prometeo, Epimeteo, son las enseñanzas de que no se puede eludir el poder o la voluntad de Zeus. Pensemos en los consejos a Perses, tienen que ver con respetar la justicia de Zeus. Bueno, todas las estructuras anulares, cómo arranca el proemio, ¿sí?, en alusión a Zeus y toda su progenie. A las musas, siempre citando a Zeus. Bueno, en fin, pónganse los anteojos de Zeus y bajo el prisma de Zeus traten de abordar los dos textos. Insisto, como una unidad temática de dos caras de una misma moneda, perspectiva divina y perspectiva humana, ¿sí?, en este intento de comprensión del cosmos humano y divino que se da en este epos arcaico, ¿sí?, a la manera de Hesíodo, no tanto a la manera de Homero, ¿sí?, y en este proceso evolutivo que se da mediante genealogías, mitos de sucesión y la génesis, ¿no?, de los dioses y todo el universo que va a establecerse, ¿sí?, como algo final y permanente. Y creo que paro, así si hay alguna pregunta, bien, y si no, nos vemos algunos el viernes y algunos el martes. ¿Lo quieren a Hesíodo? ¿Dice que lo quieran un poquito o no? ¿O siguen diciendo basta de tantos nombres? Incluso el mismo Hesíodo dice, ay, ¿dónde estaba? No me acuerdo ya si en Trabajos y Días o en Teogonía, que decía, empieza a dar un catálogo a las, creo que son 3000 Oceánides. Numera algunas y dice, bueno, igual ningún mortal puede saberse todos los nombres de las Oceánides. Así que él mismo ya es consciente de la dificultad de aprenderse todos los nombres. No tienen que aprenderse todos los nombres, ¿sí?, sea para un parcial, sea para un final. Y me acordé de algo, pregunten sobre el parcial, ahora sí me olvido. Pero sí, bueno, hay ciertas claves interpretativas para abordar los textos que son básicamente las que estuvimos discutiendo acá. Antes de que surja alguna pregunta, el parcial se da el 4 y se entrega el 5. ¿Sí? Parcial, obviamente, domiciliario, preguntas sobre todo lo que estuvimos viendo y entregan el 5. ¿Preguntas? Estamos cansados ya, ¿no? Camila ya ahí. Leonardo. Sí, yo quería hacer Yo quería. Ah, sí, No, dale, Las Cami, que lo series. mío va por otro lado. Es A una ver las cuestión dos totalmente series. administrativa. Ok. Las dos series malvadas. Porque son dos malas acá, dale. No, yo iba a preguntar. Voy a ver si puedo esta vez formular mejor mi pregunta. Es difícil formular las preguntas, ¿viste? ¿Viste qué mal que me sale a mí? Bueno, puede ser, a ver, por lo que yo tengo leído por lo menos de literatura posterior, más o menos del periodo imperial, por ejemplo, es como que siempre se vuelve a Homero, pero no se suele volver tanto a Hesíodo, al menos tan explícitamente, ¿no? Como que, o sea, entiendo la tremenda influencia de Homero, pero como que no se remite tanto a Hesíodo, ¿puede ser? Bueno, a ver, varias cosas. La primera respuesta, sí, es verdad lo que decís, por muchas razones. Los dos fueron
poetas muy venerados a lo largo de toda la antigüedad. Lo que pasa es que la influencia de Homero sí es mucho más grande porque es mucho más amplia con respecto a un montón de temas, ¿sí? No habla solamente de la cólera de Aquiles, la Ilíada. Son muchos los temas, o sea, dio mucho de comer Homero, y también sí, siempre fue más querido Homero que Hesíodo. De hecho está precisamente el certamen, ¿sí? Pueden leer que es divertido. ¿Qué pasa? ¿Quién gana el, el certamen entre Homero y Hesíodo? ¿No lo ganaba Hesíodo? Lo gana Hesíodo. Lo gana Hesíodo, el jurado se lo da a Hesíodo por hablar de la paz más bien que de la guerra. Pero en realidad todo el público le daba el trofeo por afano a Homero, que le respondía absolutamente todo a Hesíodo, que le hacía preguntas, lo quería probar, y Homero le respondía todo con una solvencia impresionante, y el público aclamaba y todos se lo iban a dar a Homero. Bueno, después dice la anécdota que Homero se va triste, bueno, no importa. Pero sí. Ah, y otra cosita, perdón, me diste pie con respecto, y ya voy, Leonardo, obviamente, con respecto que hablamos de poesía o épica didáctica, también es problemático llamar eso si no podemos llamar a Homero también épica didáctica. ¿Por qué? ¿No tiene un carácter didáctico? Claramente, y de hecho ya se los mencioné en varias oportunidades, los griegos de todos los siglos se educaban con Homero. Eran, bueno, hoy lo vimos en contraposición a los textos de Safo, ¿no? Eran textos escolares, Homero y Hesíodo. Entonces, ¿hay un carácter didáctico en Homero? Sin duda. ¿Qué pasa? Bueno, en Hesíodo quizás esto está más como explicitado, incluso en boca del poeta, y tenemos toda la parte de trabajos y días que se corresponde o se hace, se establece cierto paralelo con la literatura sapiencial, ¿sí? Los dar consejos, que explica la navegación. Bueno, yo ahí encuentro quizás algo un poquito cuota mía, no lo repitan, o bueno, lo discutimos, donde podría verse la impronta del poeta de carne y hueso, ¿no? Ese quizás desprecio e infravaloración de la navegación. No sé, me cuesta a mí pensar, quizás hay algún estudio sobre eso, pero me cuesta pensar, obviamente que hay, pero me refiero a esto puntual, a una tradición infravalorando a la navegación, ¿sí? A una tradición griega. Sí se hace referencia en toda la literatura griega en general, donde hay pueblos que son excelentes navegantes, qué sé yo, se resalta. Ahora, infravalorar la navegación se me hace como algo más propio, subjetivo de alguien y no tanto una tradición. Pero bueno, es algo que me había surgido reflexionando. Bueno, lo problemático entonces de llamar épica didáctica o lo que sea. Sí, Leonardo. Ton, lo mío es más que nada una solicitud. Me encontré en algunas materias en las que no tenía muy en claro cómo expedir los certificados de examen, y a mí me vendría muy, pero muy bien conocer la modalidad a seguir acá por lo menos para poder avisar con tiempo en el trabajo y que me den los días. Sí, no sé bien cómo es eso. En todo caso, mañana, Alejandro, ahí está, va a subir al campus la información al respecto del parcial. Le voy a decir que incluya esto, ¿sí? Simplemente hoy daba el aviso parroquial por aquí, pero mañana se va a dar la información más formalmente vía campus, ¿sí? Así que en todo caso, Leonardo, métete ahí, ¿sí? Si tenés algún inconveniente, bueno, alguien se va a poder meter, ¿sí? Y ahí está resuelto eso, supongo. Y perdón, me olvidé, si no hay nada más de eso, me quedé pensando también lo que me decía Camila, que pensemos también que Hesíodo, ¿cuántos versos son? ¿Sí? Digamos, fíjate que Ilíada y Odisea son 2 tomos gigantes, ¿no? E insisto, la influencia sí ha sido mucho más grande. Pensá también toda la influencia de la épica en general, no solamente de Homero, en toda la tragedia. Entonces, y bueno, y todos los trágicos
la influencia que han tenido en todos los géneros posteriores y en la cultura en general. Más allá de todo eso, obviamente el trofeo hay que dárselo a Homero, más allá de que Hesíodo está buenísimo. Pero como Homero, ustedes ya saben, somos filoméricos, homerocéntricos y todos los atributos de ese tipo que nos quepan. Nos hacemos cargo. Bueno, ¿algo más? Ya 21 horas, ¿no? Estamos requene. Va, yo al menos. Ya no sé qué dije acá. No crean nada que dije, olvídense de este teórico. Bueno, si no hay nada más, los despido, que anden muy bien y que los acompañen las musas del Helicón. Muchas gracias. Nos Bueno, vemos. a ustedes. Gracias, Gastón. Chao, que Nos anden vemos. bien. Chao, gracias. Chao, chao. Adiós, Gastón.